Así es como se ve el interior de una batería de ion de litio. No es precisamente alta tecnología, solo 2 metros de lámina recubierta con una pasta negra, todo empaquetado en este pequeño cilindro de 45 gramos. Pero estas son unas de las mejores baterías que tenemos. Alimentan desde computadoras portátiles y vehículos eléctricos hasta satélites en órbita. Pero cuando una batería falla, toda esa energía puede liberarse de manera incorrecta. ¡Dios mío! El último incidente relacionado con baterías de ion de litio. ¿Cómo es que algo que parece tan rudimentario terminó en casi todos los dispositivos electrónicos del planeta? ¿Y por qué no tenemos algo mejor? A principios de la década de 1980, la mayoría de las baterías recargables tenían un límite de solo 40 a 60 vatios hora por kilogramo, es decir, se necesitaba 1 kilogramo de batería para alimentar una bombilla de 40 vatios durante solo una hora. Por eso, cuando se lanzó el primer teléfono móvil comercial en 1983, fue muy poco impresionante. Tardaba 10 horas en cargarse para solo 30 minutos de tiempo de conversación. Laptops, cámaras e incluso dispositivos médicos padecían del mismo tipo de baterías voluminosas. Desde los gigantes de la electrónica hasta las compañías petroleras intentaban crear una mejor batería, pues sabían que con solo duplicar la densidad energética se abriría una nueva era de la electrónica portátil y se impulsaría la revolución digital. Pero de lo que nadie se dio cuenta es que alguien ya había encontrado la solución. En 1972, un químico británico de 32 años llamado Stanley Whittingham estudiaba cómo almacenan energía diferentes materiales en el laboratorio de investigación de Exxon en Nueva Jersey. Sí, esa Exxon, la gigante multinacional del petróleo. En ese entonces, la compañía petrolera más grande del mundo estaba investigando baterías. Al año siguiente estalló la guerra entre Egipto, Siria e Israel. Cuando Estados Unidos apoyó a Israel, los productores de petróleo árabes cortaron las exportaciones de petróleo en represalia. Y el 22 de diciembre, el precio del petróleo crudo se fue a más del doble, de $5.12 por barril a $11.65. En respuesta, el presidente Nixon implementó políticas para intentar mantener bajos los precios del petróleo, pero fracasaron y la escasez solo empeoró. Los estadounidenses tuvieron que formarse por horas en las gasolineras cuando el gobierno implementó un programa de racionamiento. Era tan grave que incluso redujeron los límites de velocidad del país a 88 km por hora para disminuir el consumo. En Exxon, a los directivos les preocupaba que las reservas se agotaran por completo, así que comenzaron a considerar seriamente alternativas, como la electricidad. Esta idea no era nueva. De hecho, en 1900, cuando los autos empezaban a ser populares, el más vendido era eléctrico, superando a los autos de vapor y gasolina. Pero el problema con estos autos eléctricos eran sus baterías. Pesaban 360 kilos, alrededor del 40% del peso del auto, pero solo podían avanzar unos 60 kilómetros. Y la densidad energética no solo era baja, sino que también se degradaba con el tiempo. Cada vez que se recargaban, empeoraba. Después de menos de 500 recargas, su autonomía se reducía a unos 40 kilómetros. Por lo que para 1924, los autos a gasolina superaban a los eléctricos en una proporción de 10.000 a 1. Pero ahora que las reservas de petróleo se agotaban, a Exxon le parecía que no había otra solución más que traer de vuelta el auto eléctrico, para lo cual necesitaban una batería con una densidad de energía mucho mayor. Así que de pronto el proyecto secundario de Whittingham se convirtió en la prioridad. Exxon inyectó recursos y le dio rienda suelta para, en sus palabras, hacer prácticamente lo que quisiera siempre que no involucrara petróleo. La primera batería se remonta a un curioso incidente en la década de 1780, cuando el científico italiano Luigi Galvani estaba diseccionando una rana para estudiar su anatomía. Ancló un lado de la rana en un gancho de latón y procedió a abrirla con un bisturí de acero. Pero cuando tocó con el bisturí la pata de la rana, notó que de repente se movió, como si hubiera vuelto a la vida. Galvani creía haber descubierto una especie de electricidad animal, una fuerza vital producida por el propio tejido. Pero el rival de Galvani, Alessandro Volta, no estaba de acuerdo. Él pensaba que la electricidad provenía de los propios metales. Y se puede ver esto con muchos materiales distintos. El productor de Veritasium, Gregor, montó una versión de este experimento sin la rana para comprobarlo. Aquí tengo zinc, magnesio y hierro. Puedo tomar uno de estos metales, introducirlo en un lado de un limón e introducir el cobre en el otro lado. Si los conecto a un voltímetro, debería obtener voltaje. Y nos dio alrededor de 0.8 voltios. Ahora, la razón por la que esto sucede es porque algunos elementos quieren deshacerse de sus electrones más que otros. Si juntas uno que no quiere sus electrones con uno que sí quiere, los electrones van a viajar de un lado a otro. Veamos el zinc. Lo que sucede aquí es que el zinc está perdiendo sus electrones. Los iones zinc entran en el líquido y los electrones se ven obligados a pasar por el circuito para llegar al otro lado.
Ahí, los iones hidrógeno en el jugo de limón quieren esos electrones, así que los reciben y se convierten en gas hidrógeno. De un lado ceden electrones, ese es el ánodo, y el otro lado los recibe, ese es el cátodo. Pero ¿para qué se necesita el limón? Si no hay un flujo de iones positivos hacia el otro lado, los electrones dejan de moverse casi de inmediato. Esto sucede porque todos los electrones se acumulan en el cobre, lo que lo hace extremadamente cargado negativamente, y eso va a repeler cualquier otro electrón que intente pasar al otro lado. Y es que los electrones no pueden viajar a través del jugo de limón. Los líquidos como este no tienen electrones libres como los metales, por lo que los electrones permanecen en el alambre. Solo saldrán del circuito por el lado del cobre si hay algo en el jugo como iones hidrógeno, listo para tomarlos, y si la reacción libera suficiente energía para que ocurra esa transferencia. Pero los iones positivos en el jugo pueden moverse, se desplazan para equilibrar la carga y permitir que la corriente siga fluyendo. Una solución que lleva carga de esta forma, moviendo iones, se llama electrolito. Pero también podemos hacerlo con los otros metales para obtener una reacción similar. Y podemos cuantificar cuánto de esos metales quiere o no quiere electrones. Con el zinc obtenemos cerca de 0.9 voltios. Pero si lo intentas con hierro, por ejemplo, obtienes algo más bajo, 0.5 o 0.6 voltios. Ahora, el magnesio es engañoso, sería un poco más alto, pero se oxida tan rápido que incluso si raspo algo de óxido de la superficie, sigo obteniendo solo unos 0.7 voltios. La idea es que cuanto mayor sea el voltaje en el voltímetro, más energía tiene que ceder cada electrón al pasar por el circuito. Pero también hay un límite para esto. Este vaso está lleno de jugo de limón de los limones que usamos antes y están conectados con cucharas y estos cables a una fuente de poder variable. Ahora mira qué pasa cuando aumento el voltaje. Se puede ver que comienzan a formar burbujas en ambas cucharas. Eso es el agua en el jugo de limón que se está descomponiendo en oxígeno y gas hidrógeno. Esto ya comienza a ocurrir a 1.23 voltios, y eso establece un límite en la cantidad de voltaje que puedes aplicar a este electrolito. Hasta principios de los años 70, casi todas las baterías comerciales utilizaban un electrolito a base de agua. Como resultado, ninguna de estas celdas de batería podía superar por mucho el límite de 1.23 voltios. Ahora, la energía total que puede almacenar una batería depende de la cantidad de energía que da cada carga por la cantidad de carga que puede mover. Es decir, el voltaje de la batería multiplicado por su capacidad. Entonces, si no puedes aumentar el voltaje, la única opción es hacer más batería, más celdas o celdas más grandes. Pero eso no aumentará la densidad de energía. Y este era precisamente el problema que Whittingham intentaba resolver. Estaba buscando materiales que pudieran almacenar grandes cantidades de energía en un espacio compacto y ligero. Eso lo llevó a una clase de compuestos llamados dicalcogenuros de metales de transición. Se centró en uno en particular, el disulfuro de titanio. El titanio en este compuesto ha perdido efectivamente 4 electrones, 2 para cada átomo de azufre, lo que significa que se encuentra en un estado de oxidación más 4. Eso lo deja muy hambriento de electrones, exactamente lo que se busca en un cátodo de batería, pero el disulfuro de titanio tiene una segunda ventaja clave. Este material se compone de capas apiladas unidas por débiles fuerzas de Van der Waals. Esto crea espacios naturales entre las capas de átomos de titanio y azufre lo suficientemente amplios como para permitir que ciertos iones pasen entre las capas, un proceso conocido como intercalación. Aún mejor, la estructura puede expandirse y contraerse repetidamente sin descomponerse. Ahora Whittingham solo tenía que decidir qué iones usar. Inicialmente consideró el potasio, pero resultó ser muy reactivo y demasiado peligroso para trabajar con él. ¡Eso es! Se decantó por esto, un metal suave y plateado llamado litio. Lo que hace que el litio sea único no es el hecho de que tenga un electrón en su capa externa de la que quiere deshacerse. No, eso caracteriza a otros elementos en su grupo. Lo que lo distingue es la cantidad de energía que puedes obtener del litio cuando reacciona en una batería. Verás, cuando pierde ese electrón externo, forma un ion positivo diminuto e increíblemente estable. Y esa reacción, combinada con el cátodo adecuado, libera más energía por electrón que cualquier otro metal. Por eso produce el voltaje más alto de todos los metales utilizados en baterías. Y debido a que es tan pequeño, con solo 3 protones, el litio también es el metal menos denso, con apenas 0.53 gramos por centímetro cúbico. Esta combinación de baja densidad y la tendencia a ceder su electrón hizo que el litio fuera idóneo para la visión de Whittingham de una batería de alta densidad energética. Pero aunque el litio era más fácil de trabajar que el potasio, no significa que fuera fácil.
solo me permiten sostenerlo dentro de esta caja de guantes. Y, de hecho, esto es lo que le sucede al litio si lo pones en un vaso de agua. Y es evidente que no quieres que esto ocurra en tu batería. Por eso Whittingham tuvo que cambiar el electrolito a base de agua por otra cosa, y ese cambio desbloqueó la posibilidad de voltajes más altos. Recurrió a una solución de sal de litio en un solvente orgánico, y funcionó, pero tenía riesgos serios. El solvente era volátil, la sal de litio era químicamente inestable. Juntas formaban una mezcla que podía explotar o liberar gases tóxicos si no se manejaba bien. Todo tenía que hacerse con extrema precaución. Una chispa perdida o un rastro de humedad podrían destruir el experimento o iniciar un incendio. Pero si se lograba sortear el peligro, este nuevo electrolito era una gran ventaja. Permitía que los iones litio se desplazaran entre los electrodos sin descomponer el solvente o la celda, al menos no hasta alcanzar voltajes mucho más altos. Whittingham había desbloqueado el potencial de litio y en el proceso superó el límite de 1.23 voltios. Su nueva fórmula entregaba casi el doble, unos impresionantes 2.4 voltios por celda. Ahora tenía un prototipo funcional, un ánodo de litio metálico de un lado, un cátodo de disulfuro de titanio del otro y su nuevo electrolito líquido en el medio. También había un separador poroso y delgado que mantenía los electrodos separados para que no se tocaran ni provocaran un cortocircuito. Funciona así. Cuando cierras el circuito, los átomos de litio en el ánodo ceden sus electrones. Esos electrones viajan a través del circuito externo hacia el cátodo, generando una corriente que alimenta lo que está conectado. Al mismo tiempo, los iones litio se liberan en el electrolito y luego pasan a través del separador poroso, migrando hacia el cátodo. Los electrones que llegan a través del circuito son absorbidos por los átomos de titanio y el disulfuro de titanio. Los iones litio positivos se deslizan entre las capas para equilibrar la carga negativa de los electrones y quedan atrapados aquí. Y este proceso es reversible. Cuando aplicas un voltaje para recargar, los electrones adicionales se desprenden del titanio y son atraídos de vuelta al ánodo. Los iones litio son expulsados de esas capas de disulfuro de titanio hacia el electrolito y también migran al ánodo, donde se vuelve a formar el litio metálico. Lo que Whittingham había creado aquí era una batería recargable, la cual funcionaba de manera confiable ciclo tras ciclo con una consistencia increíble. Normalmente no pienso en las baterías de esta manera, pero realmente son pequeñas reacciones químicas contenidas. Y en una reacción química, si obtuvieras un rendimiento del 60%, se consideraría bueno. Pero en una batería, especialmente una que querrías recargar 1000 veces, necesitas que esa reacción sea, digamos, 99.9% eficiente, porque si no, la capacidad de esa batería se deteriorará rápidamente. Si tienes un rendimiento del 95%, perderías una fracción importante de iones litio en cada ciclo. Después de 50 ciclos, solo te quedaría el 8% de tu capacidad original. Es bastante impresionante que cada ion litio tenga que salir de un electrodo, pasar por el electrolito y encajar perfectamente en la estructura cristalina en capas del disulfuro de titanio. Y luego, cuando lo recargas, los iones tienen que salir de nuevo sin incidentes, sin quedarse atascados y regresar hasta el ánodo. Sorprendentemente, a pesar de ser solo un prototipo inicial, la batería de Whittingham se acercó a ese 99%. En el invierno de 1973, los directivos de Exxon convocaron a Whittingham a la oficina en Nueva York. Whittingham dijo más tarde: fui allí y lo expliqué. 5 minutos, 10 minutos como máximo. Y en una semana dijeron que sí, querían invertir en esto. Se pusieron a trabajar en el laboratorio de Exxon, pero no todo iba viento en popa. Llamaban a los bomberos con frecuencia. Los llamaron tantas veces que amenazaron con cobrarle al laboratorio por los productos químicos especiales necesarios para apagar el litio. El problema era el ánodo. El diseño de Whittingham utilizaba litio puro que funcionaba de maravilla hasta que ya no. Creamos una celda especial, hicimos una batería transparente. Increíble. Pero son muy pequeños. Tenemos una lente de microscopio para alcanzar a ver. Lo que estás viendo aquí es un trozo de cobre que estamos recubriendo gradualmente con litio. Esto es análogo a la primera generación de baterías de litio metálico que utilizaba el metal de litio como ánodo. En este lado tenemos un trozo de litio. Al cargar la batería estamos retirando el litio de ese electrodo y lo estamos depositando. Y de hecho, lo que está ocurriendo ahora es la reacción ideal, que es muy lenta. Estamos obteniendo una placa densa. El desafío surge si va demasiado rápido. Impresionante. Todo está bien hasta que, de repente, deja de estarlo.
Queremos que el litio se deposite uniformemente en todos lados, sin embargo, se forma en un solo lugar. Y eso es lo que se conoce como una dendrita de litio. Esa dendrita de litio puede crecer. Las escalas de longitud de estas son del orden de los milímetros. Podría haber provocado un cortocircuito en la batería. Y esa dendrita puede seguir creciendo y en algún momento va a perforar el separador y llegar al otro lado. Ahí los electrones tienen un atajo, y en lugar de seguir el circuito, los electrones se precipitan directamente del ánodo al cátodo utilizando la dendrita. Y ese flujo repentino de electrones provoca un calentamiento intenso, lo que puede desencadenar una reacción en cadena dentro de la batería, llevando a un incendio o incluso a una explosión. A pesar de su potencial, la batería de Whittingham era demasiado peligrosa, y luego la crisis del petróleo terminó, los precios bajaron y la urgencia de Exxon se esfumó. La empresa cerró su programa de baterías de litio. Whittingham publicó su diseño en 1976 y Exxon otorgó la licencia de la patente a algunos fabricantes, pero sin financiamiento ni impulso, la primera revolución de las baterías de litio murió antes de poder siquiera despegar. Por fortuna, una copia del artículo de Whittingham cruzó el Atlántico hasta la Universidad de Oxford en Inglaterra, donde llamó la atención de John B. Goodenough, un físico estadounidense que dirigía un grupo de química del estado sólido. Al leer el artículo, algo le llamó la atención. El voltaje de la celda estaba limitado. El material que Whittingham había elegido para el cátodo, disulfuro de titanio, limitaba la celda a solo 2.4 voltios, pero Goodenough creía que con un mejor material para el cátodo podría hacerlo mejor. Ya antes había trabajado con compuestos llamados óxidos de metales de transición. Eran más estables que los sulfuros y sabía que algunos tenían una gran avidez de electrones, perfectos para un cátodo. Probó uno de estos compuestos en su batería y el voltaje inmediatamente se disparó de 2.4 a 4 voltios. Este salto fue increíble. Pero lo que fue aún más sorprendente fue el hecho de que este compuesto ya contenía litio. El material era óxido de litio y cobalto. El óxido de litio y cobalto está dispuesto de manera que los átomos de cobalto y oxígeno forman capas fuertemente unidas con iones litio intercalados entre ellas. Esto significa que tu suministro de iones litio no tiene que provenir únicamente del peligroso metal litio del lado del ánodo, ya se encuentra ahí, incorporado en el cátodo, así que teóricamente ni siquiera necesitas metal litio. Se puede montar la celda en un estado descargado con todos los iones litio en el cátodo y luego al conectarla a un cargador, estos iones serán expulsados de la estructura cristalina del cátodo hacia el electrolito. Al mismo tiempo, los átomos de cobalto cercanos cederán un electrón para equilibrar la carga y esos electrones luego pasarán por el cable hacia el ánodo para encontrarse con los iones. Si Goodenough encontraba un ánodo que reemplazara el metal de litio, la batería sería lo suficientemente segura como para salir del laboratorio y alimentar dispositivos en el mundo real. Goodenough estaba tan entusiasmado con el potencial de su diseño que se puso en contacto con empresas de baterías en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, pero increíblemente a nadie le interesaba. Así que le pidió a Oxford que presentara una patente, pero se negaron. Entonces lo llevó a un laboratorio gubernamental cerca de Oxford, el Atomic Energy Research Establishment, y finalmente aceptaron financiar la patente, pero solo si Goodenough renunciaba a sus derechos financieros. Sin ver otra opción, aceptó, y el laboratorio patentó el invento en 1981. Esto debería haber sido una mina de oro, pero el laboratorio no se dio cuenta de lo que tenían. Y así, por segunda vez, la revolución de las baterías de litio fue guardada y archivada. Mientras el diseño de la batería de Goodenough acumulaba polvo, a 10.000 kilómetros de distancia en Japón, un químico de 34 años llamado Akira Yoshino estaba intentando encontrar un ánodo de batería más seguro que no requiriera metal litio. Yoshino en realidad estaba estudiando el plástico. Normalmente el plástico es un aislante, pero el tipo que Yoshino estaba examinando es diferente. Se llama poliacetileno, y sus átomos de carbono están dispuestos en una cadena repetitiva de enlaces simples y dobles, una estructura que le confiere propiedades electrónicas inusuales. Si se modifica el poliacetileno añadiendo o eliminando electrones, los electrones pueden moverse a lo largo de esta cadena de carbono. Así, el plástico conduce electricidad, como un metal. Y eso hizo que Yoshino pensara, ¿y si el poliacetileno pudiera funcionar como un ánodo de batería? Durante la carga podría absorber iones litio y electrones, y luego, durante la descarga, liberaría esos electrones al circuito, tal como lo hace el metal litio. Si funcionaba, podría eliminar la parte más peligrosa de la batería, el litio metálico. Pero Yoshino tuvo dificultades por meses. Obviamente, al haber eliminado el metal litio del ánodo, tenía que obtener iones litio de alguna otra parte, y no podía resolverlo.
Y justo cuando estaba perdiendo la esperanza en el último día laboral de 1982, mientras limpiaba su oficina, se topó con un artículo de 1980 escrito por John B. Goodenough. Describía un cátodo hecho de óxido de cobalto y litio, un cátodo que ya contenía litio. Esta era la pieza que faltaba. Esbozó la reacción entre el óxido de cobalto de litio y el ánodo sin litio y luego construyó una celda de prueba utilizando los dos materiales. Funcionó de manera segura y confiable. Pero Yoshino no estaba satisfecho. El material que utilizó para el ánodo, el poliacetileno, tenía una densidad extremadamente baja. No podía almacenar suficiente litio, así que la densidad energética de la batería era terrible. Yoshino necesitaba algo más liviano, compacto, conductivo y especialmente que pudiera aceptar y liberar iones litio de manera reversible dentro de su estructura sin descomponerse. Probó un material tras otro y todos fallaron, hasta que se produjo un gran avance dentro de su propia empresa. Otro equipo había desarrollado una nueva forma de carbono con una estructura cristalina única. Lo llamaron fibra de carbono cultivada en vapor. Consiguió una muestra, la probó en el laboratorio y funcionó. Para probarlo, colocó una celda de prueba. Contenía litio metálico en un dispositivo de seguridad diseñado para probar explosivos. Luego, dejó caer una pesada barra de hierro sobre ella. Estalló violentamente. Luego volvió a realizar la misma prueba, pero esta vez con su nuevo diseño usando carbono como ánodo. Cargó la celda, la colocó en el dispositivo y dejó caer la barra. Pero no pasó nada. El contraste era innegable. Más tarde, Yoshino diría: ese fue el momento en que nació la batería de ion de litio. Pero su empleador, Asahi Chemical, no eran una empresa de baterías y no sabían cómo fabricar baterías. En 1986, el ejecutivo de Asahi, Isao Kuribayashi, voló a Boston en una misión ultra secreta, llevando 3 frascos que contenían cátodo, ánodo y electrolito. Se los entregó a una pequeña empresa llamada Battery Engineering, que operaba en un garage de camiones reconvertido, y les pidió que transformaran los materiales en celdas cilíndricas como las que se compran para las linternas. El equipo hizo exactamente eso, sin tener idea de lo que estaban manejando. Fue hasta 2020 cuando los empleados se enteraron de la verdad, que habían ayudado a ensamblar las primeras baterías de iones de litio en preproducción del mundo. 2 semanas después, Kuribayashi regresó a Japón con 200 celdas totalmente terminadas y funcionando. Incluso entonces, los directivos de Asahi dudaron. Kuribayashi se negó a rendirse. El 21 de enero de 1987 visitó Sony y llevó una de las celdas prototipo, la cual hizo rodar por la mesa de conferencias hacia los ejecutivos de Sony, y finalmente ellos vieron su potencial. La rediseñaron reemplazando el material de carbono de Yoshino por grafito, que podía intercalar mejor los iones litio entre sus capas. Y en 1991, Sony lanzó la primera batería comercial de iones litio dentro de esto, la Sony Handycam. Su batería era compacta, recargable, potente y, lo más importante, libre de metal litio inestable. Fue Sony quien acuñó por primera vez el nombre de ion de litio, y pegó. Pero esto no se limitó a una sola videocámara. Empresas competidoras como Panasonic y Sanyo se apresuraron a ponerse al día. Las baterías de ion de litio comenzaron a aparecer en teléfonos, reproductores de CD y laptops. Los fabricantes comenzaron a publicitar el uso de baterías de ion de litio como elemento de venta clave de sus productos. Aquí se nota mi edad. Entré al sector cuando se introdujeron por primera vez las baterías de ion de litio y se lanzó una videocámara Sony y después una computadora Dell. Todavía recuerdo los anuncios de cuando Dell presentó su batería de ion de litio. Duraba 8 horas, así que publicaron un anuncio en una revista que era de 8 páginas. Cada una representaba 1 hora. Fue algo enorme. Pero lo sorprendente es que incluso después de todo esto, estas baterías nunca deberían haber funcionado. Verás, cuando cargas la batería por primera vez, los iones litio se desplazan del cátodo al ánodo de grafito. Y aquí reaccionan con el electrolito para formar una extraña y compleja red de compuestos que se acumulan en la superficie del ánodo. Estas reacciones secundarias parasitarias deberían continuar indefinidamente consumiendo todo el litio y destruyendo la celda, pero no lo hacen. En cambio, forman una fina capa protectora conocida como interfaz electrolítica sólida o SEI. Es una especie de escudo químico que protege al ánodo de grafito y al electrolito de reacciones adicionales. Pero lo más importante, los iones litio aún pueden atravesarla. Cuando la SEI se forma originalmente durante el primer ciclo de carga, alrededor del 5% de litio en la celda queda atrapado en esta capa, disminuyendo la capacidad de la batería.
Pero este pequeño sacrificio hace que la batería sea suficientemente estable para usarla durante años, incluso décadas, y es la razón de que las baterías de ion de litio estén casi en todas partes. De 1991 a 2023, el precio por kilovatio hora cayó un 99%, de casi $9,000 a tan solo 100. Al mismo tiempo, la densidad energética y la vida útil, es decir, cuántas veces se puede cargar y descargar una batería antes de agotarse, mejoraron dramáticamente, superando un umbral crítico. Las baterías de ion de litio se habían vuelto lo suficientemente potentes y suficientemente económicas para algo más grande: el regreso del auto eléctrico. Actualmente el ion litio impulsa una industria de $100,000 millones. En 2019, Whittingham, Goodenough y Yoshino finalmente recibieron el Premio Nobel de Química por un invento que, en palabras del comité, revolucionó nuestra forma de vida. Esto convirtió a Goodenough en el premio Nobel de mayor edad de la historia, al recibir el galardón a los 97 años. Pero el ion litio no es perfecto. Momentos aterradores a bordo de un avión de JetBlue. Un incendio se desató después de que la mochila de un pasajero explotara repentinamente. Cada semana hay al menos un incidente dentro de un avión, con una batería, un teléfono, un iPad, un juguete o algo que comienza a incendiarse. ¿Qué? ¿Cada semana? Cada semana. Este es el último incidente a bordo de un avión relacionado con baterías de ion de litio. Este año hasta principios de octubre se han registrado 60 incidentes a bordo relacionados con baterías. Todos los vuelos en los Estados Unidos tienen una bolsa especializada hecha de materiales muy gruesos y no inflamables, donde metes el teléfono y la cierras, y aún así tienes un peligro y debes lidiar con los gases. Pero ya alejaste la fuente de ignición de cualquier otra cosa, y si estalla en fuegos artificiales, al menos está en un contenedor, y luego le dices al capitán, hay que aterrizar inmediatamente. Pero, ¿qué sucede realmente cuando una batería falla de esa forma? Este es un clásico de las baterías de iones de litio y hoy vamos a hacer algo que siempre quise hacer. Vamos a desarmar una. Supongo que es obvio decir que no hagan esto en casa, pero ¿qué pasaría si lo hicieran fuera de una caja de guantes? Si cargas la batería y luego intentas romperla, podrías provocar accidentalmente un cortocircuito y podría quemarse ok. o incluso explotar o incendiarse. Ok, Si la descargas y la abres, liberarás todos los diferentes gases sí. químicos tóxicos, y si los inhalas, probablemente terminarás en el hospital. En este punto tenemos lo que llamamos Jerry Roll. Es un rol de cátodo que separa el ánodo. Sí. Está unido con un poco de cinta. Lynn Rain va a cortar la cinta con un bisturí y luego deberíamos poder desenrollarlo como una hoja. ¿Estas manchitas son el electrolito o...? Sí, Ok. a medida que pasa el tiempo comenzará a evaporarse. Eso es increíble. Es muy obvio cuando lo ves, pero no creo que nadie intuitivamente piense que es una hoja de ánodo enrollada con un cátodo en su interior. Pero estas capas dentro de la batería no se mantienen en perfectas condiciones para siempre. Este es el electrodo de una celda nueva comparado con el de una vieja. Se puede ver que el litio se está acumulando en los lugares incorrectos. Y si este tipo de degradación se descontrola, estaríamos a punto de llevar a la celda más allá de su punto de quiebre. ¿Cómo hacemos explotar una batería? Hoy tenemos una batería prismática. Es una batería pequeña de una herramienta eléctrica o un teléfono o algo así. Vamos a envolverla con un poco de alambre de nicromo. Pasamos corriente a través de este alambre. Algo así como 200 vatios pasan por este Eso alambre. es mucho. Sí, y es una batería significativa. Queremos que funcione y que sea espectacular. Buena suerte, Harry. Lo que estamos simulando aquí es una falla catastrófica de la batería. El tipo de falla que podría ocurrir si una celda está dañada, sobrecalentada o incluso simplemente mal fabricada. Comienza alrededor de los 80 grados Celsius, cuando la capa protectora SI en el ánodo empieza a descomponerse. Intentará reformarse, pero estas reacciones liberarán más calor. Y si ese calor no puede escapar, la temperatura seguirá aumentando. ¿Cuánto crees que falte para que explote? Debería estallar muy pronto. Aproximadamente a 130 grados Celsius, el separador de polímero se va a derretir, y ahora el ánodo y el cátodo pueden entrar en contacto directo, lo que provoca un cortocircuito interno masivo. El propio cátodo comienza a descomponerse, y debido a que los óxidos de metales de transición liberan oxígeno de su estructura cristalina, van a alimentar la combustión, y ahora el fuego se va a alimentar a sí mismo. ¡Ay, Dios mío! Es realmente violento. ¡Qué locura! De una batería tan pequeña como esa. Y solo está al 50% de su estado de carga.
Lo que llamamos ignición ocurre dentro y fuera de la batería y requiere un combustible o una sustancia que experimentará una reacción. Requiere un oxidante o el equivalente de un oxidante y requiere calor. La batería contiene estos 3 elementos dentro. Tiene su propio equivalente a un oxidante, su propio equivalente a un combustible y su propia fuente de calor. Todo eso en un dispositivo. Realmente no es el litio lo que arde. Una batería de ion de litio moderna, como esta de aquí, contiene muy poco litio, irónicamente. En realidad es todo lo demás dentro de ella lo que es peligroso. Debe ser bastante difícil apagar el fuego de una batería si tiene todo lo que necesita. Sí, exactamente. Incluso puedes poner la manta y evitar que el oxígeno llegue, pero el fuego no se va a extinguir por completo. Será más pequeño, pero aún estará presente. Y con agua, sí, el agua puede disipar el calor. Entonces es posible eliminar el calor de la batería con agua. Y lo mejor es sumergir completamente la batería en un baño de agua. Sí. Es brutal. Puedes hacerlo con una batería, con 10 baterías, con 15 baterías, pero cuando tienes paquetes muy grandes de baterías, con miles de baterías, no puedes físicamente poner eso bajo el agua. Sí, algo que está surgiendo recientemente como una amenaza para las ciudades son los incendios de autos eléctricos. Bueno, sabemos que mucha agua funciona. Sí, bueno, si hay una fuente de agua cerca, supongo que sí. Sí, pues eso es lo que están haciendo en algunos países. Tienen un camión especializado lleno de agua y simplemente toman el auto involucrado en un incendio eléctrico y lo sumergen en él. ¿En serio? ¿En serio? Y de hecho funciona. Entonces, ¿qué tan peligroso es realmente? Es muy raro. Por cada millón de baterías, una falla. Sí. Eso es muy seguro. En los estándares de ingeniería es como decir, oh, tienes un buen sistema, una por cada 1.000.000, está bien. Pero hay baterías en todas partes. Ni siquiera lo pensamos. Sí. Durante nuestra vida llegaremos a un punto en el que habremos estado expuestos a más de 1.000.000 de baterías, así que todos nosotros vamos a experimentar que una batería se incendie. Con miles de millones de baterías en circulación, incluso los fallos raros se vuelven inevitables. Mientras tanto, la demanda se está disparando. Para 2030 se prevé que necesitaremos más de 17 millones de toneladas de materiales aptos para baterías, y fabricar baterías de ion de litio tiene su precio. El litio solo representa alrededor de 20 partes por millón de la corteza terrestre. Su extracción es costosa y requiere gran cantidad de agua. Y el 70% del cobalto, otro ingrediente clave en muchos diseños de baterías de ion de litio, proviene de la República Democrática del Congo, donde gran parte se extrae en condiciones peligrosas y a menudo de explotación. Necesitamos más baterías y las necesitamos rápido. No podemos depender solo del litio. No es como si el litio fuera lo mejor que vamos a conseguir, es decir, vamos a tener baterías mucho mejores en el futuro. Si nuestra prioridad es salvar el planeta del cambio climático descontrolado, necesitamos tener un sistema de almacenamiento de energía a gran escala y electrificar casi todo lo demás que hacemos. La búsqueda de baterías más seguras, más económicas, que duren más, se carguen más rápido y almacenen mucha más energía continúa. La batería de ion de litio cambió el mundo, pero el futuro del almacenamiento de energía no se tratará solo de dominar un elemento, se tratará de dominar muchos.